¿Qué tal, amigos de la Fundación Furefa? Una vez más aquí desde nuestra sede en la ciudad de Bogotá, llegando hasta sus dispositivos, agradeciendo a este equipo de producción con el que hemos venido trabajando esta serie que estamos desarrollando y que hemos venido titulando Principios Bíblicos de la Sexualidad. Unos principios fundamentales para la buena administración de nuestra vida sexual en pareja, en la vida matrimonial, porque sabemos que esa ha sido una de las áreas más álgidas y que menos eficacia ha tenido en la administración de parte de muchas personas y que ha traído serios dolores de cabeza. No son pocos los matrimonios que entran en crisis derivado a una pésima administración del ámbito de la sexualidad. Temas como la infidelidad, el adulterio, la fornicación, temas como el abuso sexual, todo este tipo de el maltrato, la violencia verbal, física, psicológica que se tiene hacia una persona dentro de la pareja y dentro de la familia, pues evidencian también una seria dificultad en cuanto a este campo se refiere. Por eso hemos venido trabajando este aspecto. Ya hemos hablado en los 6 episodios anteriores sobre conceptos como Dios es el inventor del sexo, lo que significa que el sexo no es malo, no es bueno, simplemente es bueno porque deriva de una idea divina. Sin embargo, actuamos en el segundo aspecto como el sexo es instrumento, y allí quien define en su corazón el uso del instrumento, la naturaleza del corazón, quien tiene este instrumento en su mano, es lo que determinará si el uso de ese instrumento es bueno o malo, como veíamos en el episodio de que desarrollamos este aspecto. Quien tiene un cuchillo, el cuchillo en sí ni es malo ni es bueno, la naturaleza del corazón de quien tiene el cuchillo en su mano es el que determina si el cuchillo es bueno o es malo. Lo mismo pasa con la sexualidad. Dios la inventó y por ende en ese sentido es sagrada, es buena, pero cuando nosotros tenemos esa sexualidad en nuestras propias vidas, bajo nuestra propia administración, la naturaleza con que la administramos determinará si es bueno o malo el uso o la administración que estamos haciendo de ella. Y ha sido dada como un instrumento para que sirvamos a Dios. Es el segundo concepto que ya estudiamos. En tercer lugar, estudiamos que el sexo es propiedad divina, le pertenece a Dios. En cuarto lugar, somos administradores de esa sexualidad que Dios nos dio, lo que implica entonces que siendo Él el dueño y teniendo esa sexualidad en nosotros, siendo Él el dueño, entonces eso nos convierte a nosotros en los administradores. También vimos otro aspecto, que Dios tomará cuentas de la forma en que nosotros administramos nuestra sexualidad. Cualquiera puede decir, esto es mío y yo hago con ello lo que se me dé la gana, pero todos tendremos que rendir cuentas tarde o temprano en la forma como administramos todos los talentos que Él depositó en nuestras manos para administrar. Finalmente, el último episodio, el sexto, que ya vimos, hablamos sobre la buena administración sexual, parte del amor verdadero que fluye en nosotros. Una buena administración de la sexualidad se ejerce desde el amor ágape que se desarrolla o se derrama en nuestros corazones cuando ha habido esa experiencia espiritual en la que Dios pone ese tipo de amor. El mismo amor que mueve a Dios a dar a su Hijo Jesús en la cruz, el mismo amor que mueve a Jesús a mantenerse en la cruz cuando hubiera podido con un guiño hacer que los ángeles descendieran para liberarle, pero ese amor lo sostuvo así en la cruz, y ese es el mismo amor que nos ayuda y que nos equipa a hacer una correcta administración de nuestra sexualidad. Hoy yo quiero que miremos 2 pasajes para hablar de lo siguiente. La buena administración sexual requiere del dominio propio del Espíritu en nuestras propias vidas, y es lo que vamos a desarrollar hoy en el 7º episodio de esta serie, Principios Bíblicos de la Sexualidad. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 leemos de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí?, estando Pablo en prisión, y Timoteo recibe este consejo, y Pablo le describe las 3 características de aquel espíritu que entra en la vida de los seres humanos cuando estos vienen delante de Dios, reconocen su condición de pecadores, de personas que necesitan un Salvador, y entonces Dios envía su espíritu para que more dentro de estas personas.
Lamentablemente, algunas personas tienen la idea de que todo el mundo tiene a Dios en su corazón. La verdad no es así. Si así fuera, pues no habría tanta maldad en la humanidad, tanta corrupción, tanta destrucción, tanta perversidad y tanto pésimo manejo de la sexualidad en la vida de muchas personas. Así que Pablo le dice a Timoteo que el espíritu que entró en su vida cuando decidió creer en Dios tiene 3 características. Es un espíritu de poder para enfrentar las adversidades y aquellas potestades espirituales de maldad. Es un espíritu de amor que lo equipa para amar a las personas, aun cuando esas personas no son fáciles de amar, cuando son personas violentas, cuando son personas que hacen tanta maldad. Y la tercera característica, y es donde yo quiero hacer el énfasis para esta reflexión, tiene que ver con el dominio propio. Ahora nota el término dominio propio. Dominio hace referencia a gobierno, a autoridad que se ejerce sobre alguien o sobre algo. Pero dice propio, quiere decir que habla del gobierno de sí mismo. Lo que Pablo en otros términos sobre esta frase le está diciendo a Timoteo es que una de las 3 facultades que el Espíritu Santo nos da cuando entra a morar en nosotros es la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, con su poder por supuesto, para hacer uso correcto de las diferentes emociones. Gobernarnos apropiadamente cuando tenemos ira, cuando estamos irritados, cuando estamos muy molestos en el escenario matrimonial, porque nuestra pareja hizo algo que no nos gustó. Algunos desafortunadamente entran en términos agresivos, peyorativos, que insultan, agreden, deshonran, pisotean a su pareja y por supuesto esto hace muchísimo daño en la relación matrimonial. Y aquí entonces se necesita la capacidad de gobernar nuestro estado de ánimo para que la ira no nos desborde y causemos violencia verbal, física o psicológica sobre nuestra pareja. Pero el dominio propio también gobierna otro tipo de emociones. Nos ayuda a mantenernos en integridad. Hay ciertos apetitos en todos nosotros de hacer cosas que no son honestas, pero en la sumatoria de que tenemos principios y valores que hemos sido creados por nuestros padres, por aquellos tutores o aquellas personas que nos instruyeron en los principios de la integridad, pues tenemos la capacidad a partir de esa instrucción de poder decir no vamos a hacer algo como hurtar, no vamos a hacer algo como matar, no vamos a hacer algo como destruir algo que no sea nuestro. Y entonces a veces, a pesar de tener esa formación, a pesar de tener esa instrucción, el apetito surge, el deseo surge y quiere uno hacer estas cosas. Y ahí es cuando vemos que a veces la misma instrucción no es suficiente y necesitamos una facultad que nos permita gobernar este deseo. Cuando típicamente este deseo se da en el apetito de hacer cosas que sabemos mental, intelectualmente o por ética también que no son correctas, pero surge de ese deseo, hacemos esas cosas malas. Entonces es cuando se necesita eso que se llama dominio propio. Ahora, en el campo teológico se estudia algo que se llama la naturaleza pecaminosa. Es un término quizás que suena muy religioso para algunas personas, pero es el concepto que la teología maneja para referirse a aquella actitud en la raza humana, en todo ser humano, ese apetito que hay en todos de hacer cosas que se sabe que no son correctas, que no están bien, que hay una normatividad que rige, que claramente define eso no es correcto hacerlo, pero sin embargo está el deseo allí de hacerlo. Es correcto ser fiel al cónyuge, pero hay tentaciones, hay personas que despiertan en nosotros cierto deseo, cierto agrado, cierta simpatía, y entonces se sabe que no se debe ser infiel. Incluso no quiero que mi cónyuge me sea infiel y no quiero serle infiel a mi esposa, y prometí en la ceremonia matrimonial serle fiel a mi cónyuge hasta que uno de los dos muramos, y entonces se da esta circunstancia.
Y ahí surge este apetito, este deseo, este líbido. Quiero estar con esa persona, soy casado, pero sé que hacer esto es ser desleal a los votos que le hice a mi esposa cuando me casé, es ser desleal al matrimonio, es ser desleal con mis hijos. Entonces, pero está ese apetito y quiero hacerlo, y hay esa lucha interior. Y ese conflicto es lo que teología llama esa naturaleza pecaminosa, ese deseo de hacer lo que no es correcto, aun cuando sabemos que no es correcto. Y para poder gobernar sobre ese deseo es cuando necesitamos esa facultad que refiere el apóstol Pablo a Timoteo con el término dominio propio. No está en nosotros. El Espíritu lo pone en nosotros, y esto es lo que nos ayuda. Por eso decimos en el título de esta sección es: la buena administración de la sexualidad requiere, urge, es fundamental el dominio propio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay otro pasaje en la Biblia que se define o que se llama, es Gálatas 5, 22, 23. Y la frase que define un grupo de virtudes, 9 virtudes, que Pablo describe, las llama fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Al usar esta palabra fruto, da a entender con una idea de agricultura, de un proceso de cultivo, donde debe haber un huerto, una semilla, un proceso de cultivo. Eso es lo que sucede en la relación que un individuo puede tener con Dios cuando el Espíritu Santo entra a morar en el individuo y empieza a hacer un proceso transformador en ese individuo. Y entonces Pablo escribe a los Gálatas diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que significa amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, que sería nobleza, y templanza. Y la palabra templanza es la misma que denominamos en Timoteo dominio propio. Lo que Pablo está diciendo es que esa templanza no nace en nosotros, es una facultad que nos da el Espíritu Santo. Ahora, siendo tan vulnerables en el campo de la sexualidad, teniendo todos un apetito, un deseo por la experiencia sexual, un líbido que no es malo en sí, pero si no es bien administrado nos va a llevar a cometer serios errores en nuestra vida sexual, lo que causaría serios daños, riesgos a nuestra vida psicológica y fisiológica, como también daños en el campo psicológico de la relación matrimonial y familiar. Por esa razón es necesario que nos concienticemos que no podemos afrontar este tipo de tentaciones solos, sino que se requiere el equipamiento de ese equipamiento sobrenatural que nos da el Espíritu Santo para poder enfrentarnos a esas tentaciones de una forma victoriosa. Así que, queridos, en esta mañana la idea es esto: tengo dificultades para la buena administración sexual porque tengo deseos impuros. Estoy deseando a una persona que no es mi cónyuge. Estoy en una fase de compromiso con alguien con quien quiero casarme, pero estoy tentado a una relación con otra persona. Estoy incurriendo en una promiscuidad sexual en relaciones con muchas otras personas, pasando por alto que cada uno de ellos es un individuo que merece respeto, que merece afecto, que merece atención, que requiere de mi responsabilidad para cuidarle también. Cuando desconozco estos aspectos, cuando mi vida está siendo ejercida de esa manera, tarde o temprano estaré metido en una serie de situaciones que producirán grandes dolores de cabeza y serias consecuencias. La sociedad también sufre bastantes golpes bastante fuertes. Cuando empezamos la serie, en el primer episodio, entonces descubrimos que el DANE emitió una serie de estadísticas acerca del impacto de la pésima administración sexual en el campo de los chicos adolescentes, donde muchos de ellos entran en las relaciones sexuales por abuso sexual, porque han tenido experiencias prematuras, y entonces esto los lleva a querer tener mayores vivencias, y hay una tasa de embarazos entre el 21 y el 23% de adolescentes, y esto es uno de los impactos sociales entre muchos otros. Muchos divorcios dados por la infidelidad, muchos hijos
mucho madre solterismo y muchos hijos donde no conocen a su papá y están con su mamá y bueno, todo esto se da por un momento de efervescencia y calor. Y aquí la idea en todo esto es que tengamos la responsabilidad de hacer una buena administración de nuestra sexualidad, pero se requiere de un buen gobierno de nosotros mismos, pero con este apetito que a veces es más fuerte que nosotros mismos, necesitamos la asistencia de Dios a través del dominio propio del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder guardarnos en integridad dentro de nuestros matrimonios. Espero que usted tenga esa oportunidad de hacer una breve oración delante de Dios y decir: Señor, yo reconozco que soy una persona débil en este campo de la sexualidad y estoy en riesgo de lastimar el corazón de mi esposa, de mis hijos, de la persona que me ama y a quien amo, y yo quiero que tú me des esa facultad del Espíritu Santo, que tu Espíritu more dentro de mí y se desarrolle ese fruto dentro de mí y tenga el dominio propio para gobernar todas mis actitudes, todas mis emociones, la de la ira, la del temor, la de la tristeza, la del líbido, que las pueda gobernar apropiadamente y así tener un matrimonio, una relación conyugal saludable. Con el deseo de mi corazón que esto sea así, nos despedimos hasta nuestra próxima emisión de Sesiones de Mantenimiento Familiar. Buen tiempo.